Momento Bueno. ahora, Néstor, de saludar, y es un placer para mí, a Franco Torcha, que está con nosotros. Gracias, Franco, por Hola, venir. Franco. Hola, Néstor, ¿Cómo te va? ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué bien. Siempre es un placer escucharlo a Claro que Franco, la reflexión que tiene respecto de la actualidad, de lo que estamos viviendo. Pero quería arrancar sobre todo con lo que pasó en las últimas horas. Se posteó en Instagram la bandera del orgullo quemada. Lo hizo un referente de La Libertad Avanza. Y me parece que es una provocación más, ¿no?, en relación a lo que ya venimos escuchando, pero quiero saber qué pensás al respecto. ¿Te sorprendió o no te sorprendió un posteo de estas características? El aturdimiento en este momento y el ataque, como ustedes saben, es diario, por lo cual hay una dosis de asombro que yo conservo, pero hay otra dosis de sorpresa que perdí. Entonces, creo que es mitad y mitad la respuesta respecto a mi actitud personal frente a esto. Respecto al gesto en sí mismo, efectivamente, como vos decís, Lucila, él es un referente de La Libertad Avanza, pero hay algo peor, que es que estamos ante un funcionario público, porque es encargado de PAMI en la provincia de Santa Cruz. Es decir, no es un referente político que de todas maneras, de haber hecho esto, es suficiente como para, por supuesto, sancionarlo y, diría yo, inhabilitarlo para la función política. Encima es un funcionario público. Quiero decir que el Estado Nacional, a través en este caso del PAMI, le paga un sueldo. Si bien al cabo de algunas horas él despublicó esta bandera del orgullo prendida a fuego, publicó otro ataque que seguramente bajo su óptica es menor, pero que a la vez es un ataque que a mi juicio multiplica la violencia, porque puso una Agenda 2030, una agenda como si fuera una agenda de papel, con la inscripción Agenda 2030, como si en efecto nuestras vidas y nuestros derechos fuesen nada más que una cuestión de agendas, ¿no? Como si la supervivencia de miles de millones de personas en el mundo y en la Argentina millones fuese nada más que una cuestión de agenda para ciertos estados o no. Repito, es un funcionario que debería haber quedado afuera de la función pública. El PAMI, en este caso, no puede retener a una persona que hace esto. Yo los invito a pensar si hubiera hecho esto con otra bandera, ¿qué hubiera pasado? Claro. Si hubiera hecho esto con la bandera de Israel, por ejemplo, este funcionario, ¿estaríamos algunos nada más despotricando contra esto o habría un clamor más activo? Habría un clamor más activo y descarto que este funcionario estaría fuera de la función pública e incluso despedido del partido La Libertad Avanza. Ahora, Franco, yo digo, ¿no? ¿El gobierno hace este tipo de cosas o hay funcionarios del gobierno, o el gobierno permite, mejor dicho, este tipo de cosas porque son una manga de necios, porque son unos dinosaurios, porque son retrógrados? Porque digo, hay cosas del progresismo que vos podés discutir. Sí, claro. Hay cosas que podés discutir, Sí. claramente. Pero hay otras cosas que simbolizan, por ejemplo, el colectivo LGTB, Sí. que nunca me sale, LGTB. LGTB+. Es difícil. Sí, LGTB+. Por ejemplo, que son ya insignias mundiales. Sí, claro. Son cosas que nos hacen pensar en un mundo en paz, en un mundo en donde estamos todos arriba de ese colectivo, no LGTBQ+, todos Sí. estamos arriba de ese Sí. colectivo. Digo, ¿qué le pasa a este gobierno No, con bueno, estas cosas? tiene una firme convicción ideológica, que es la de en efecto, yo te diría, anular por completo cualquier reivindicación respecto de la posibilidad de no ser heterosexual y de la posibilidad de no ser hombre o mujer cis, es decir, no trans, ¿no? Ustedes saben que de la misma manera que esto ocurrió esta semana, hay que entender todos los, si me permiten, todos los signos en una especie de sucesión, porque los ataques no solamente son diarios, sino que vienen desde diferentes ángulos todos los días. Hay un funcionario en Santa Cruz que publica esto en Instagram, pero a la vez, en la misma semana, hay un diputado de La Libertad Avanza que presenta un proyecto de ley en el Congreso para que la ley de identidad de género no incluya a las niñeces trans, una de las manifestaciones más esperanzadoras de nuestro país en las últimas décadas. Hay otro funcionario, en efecto, que en el Ministerio de Salud está trabajando para derogar aún más artículos de la ley de identidad de género. Hay otro funcionario que propone derogar, y esto está ya muy cerca de materializarse, el DNI no binario. Es decir, en la misma semana, todos estos signos en rotación hay que poder leerlos de una manera, digamos, ponerlos sobre la mesa y poder leerlos con claridad. No,
el gobierno nacional, el gobierno de Javier Milei necesita atacar estas cuestiones esencialmente porque necesita sacar credencial internacional de movimiento de ultraderecha. La cuestión del DNI no binario es un identicidio. Yo quiero dejar clarísimo esto. Es negarle el derecho a un montón de personas que no se identifican con el género masculino y tampoco se identifican con el género femenino y que lamentablemente Alberto Fernández dejó nada más que un decreto. Por eso ahora el decreto lo pueden desactivar porque es nada más que un decreto y no tiene fuerza de ley. Es un decreto presidencial. Y los trascendidos, que en este sentido conocemos del gobierno nacional, es que en la Argentina vas a poder ser nada más que hombre o mujer. Cis, es decir, repito, no trans. Esa propuesta es una propuesta directamente de asesinato a un montón de personas concretas que no se identifican con ninguna de esas dos identidades. Entonces, y que son cada día más, sobre todo en las capas jóvenes de la sociedad, aunque no solamente en las capas jóvenes de nuestra sociedad. Entonces, en efecto, yo creo que, por un lado, la libertad avanza, ahí es poco original, porque hay otro montón de movimientos políticos en el mundo que intentan hacer lo mismo. Digamos, calcan ciertas cuestiones vinculadas a Trump en los Estados Unidos, a Orbán en Hungría, si quieren a Bukele en El Salvador. Es decir, hay movimientos políticos que están haciendo lo mismo en el mundo hace rato y sobre todo en este último tiempo más intensamente. Y por otro lado, yo creo que el ajuste, hay que entenderlo, el ajuste económico del gobierno, el ajuste en nuestra economía diaria y sobre pretexto de arreglar la macroeconomía, bueno, el ajuste a todo nivel y el poder que se le otorga permanentemente a los amigos del poder financiero del gobierno, tiene un correlato existencial, es decir, quieren podar determinadas vidas porque la idea del argentino o la argentina de bien no incluye a quienes ellos consideran desviados, torcidos, perversos, enfermos. A mí el abogado personal de Milei en Twitter me dijo enfermo por ser homosexual. ¿Quién es el abogado personal de Milei? Fue precandidato a vicegobernador en la provincia de Buenos Aires, se llama Francisco Neto. Él considera que los homosexuales, ni hablar de las identidades trans, los homosexuales varones, como quien les habla, somos enfermos y lo ratifica abiertamente. Claro, cuando vamos y le pregunto, no es mi caso, no lo hago, pero cuando algunos pocos periodistas tienen la posibilidad de dialogar, por ejemplo, directamente con el presidente de la Nación, y al presidente de la Nación le preguntan sobre esto, ¿qué suele responder el presidente de la Nación? No, los derechos conquistados no se tocan y cada quien en su vida, y acá hay una palabra capital, privada, puede hacer lo que quiera. Nuestra vida privada siempre fue privada y estuvo privada de derechos, además. El problema no es nuestra vida privada, a la que además, si tenemos vida privada, llevamos los problemas con los que nos encontramos en nuestra vida pública, que son muchas veces los ataques, la exclusión, la discriminación, los problemas en el trabajo, en la escuela, en el hospital y en todas partes. El problema no es si tenemos o no una vida privada. El problema y nuestra manifestación más plena es en la vida pública. Por eso fuimos 2 millones de personas en la Marcha del Orgullo, en la marcha más grande que se hizo hasta el momento contra Milei. No la hizo la CGT, no la hicieron los movimientos sociales, no la hicieron tampoco en este caso los feminismos, la hicimos las personas LGBTIQ+, el primer sábado del mes de noviembre. Lo que preocupa un montón, por lo menos en lo personal, pero creo que a la mayoría, es cómo se puede trasladar esta actitud homofóbica, violenta, pero por parte nada más y nada menos que representantes del gobierno a la sociedad. Bueno, eso es clave, Lucila, y se traslada a diario, digamos. Miren, hay una cosa con esto, y está muy comprobado en el mundo, que es que Argentina venía con un rumbo, si quieren. A los tumbos, no a los tumbos, esa es otra discusión, pero venía en un rumbo. Cuando pasan estas cosas y cuando el discurso oficial pasa a ser el que es, el presidente todo el tiempo diciendo mandriles y todo el tiempo sugiriendo que sexo anal es igual a homosexuales, que es igual, por supuesto, a abyección y basura y a asco, esto lo dice a diario casi en Twitter o en sus discursos oficiales el presidente de la Nación, y quedan los discursos colgados en la web de Casa Rosada con romper el culo. Uso estas expresiones porque las usa el presidente. Entonces, a diario se traslada en que, bueno, si en la escuela,
como dije antes, o en la clínica, o en tu espacio de trabajo, ya había o todavía había un montón de personas que, qué sé yo, eran muy resistentes a los cambios, viste, que estaban como hablando en voz baja, no queriendo quedar mal, pero teniendo unas ganas furiosas de mandarte a tu casa porque sos lesbiana, porque sos una persona queer, porque sos trans, etc. Bueno, esa habilitación va creciendo. Ya no dejan de hablar tan bajo, en voz tan baja, en la oficina, en la escuela o en el hospital o en el transporte público. Cuando Milei ganó la primera vuelta electoral el año pasado, en un colectivo, en algún lugar cerca de Lomas de Zamora, atacaron a una docente a la que una persona de arriba del colectivo, digamos, leyó como lesbiana. Efectivamente, ella es una mujer lesbiana, pero nada más que por su aspecto sintió que la tenía que atacar y por supuesto la atacó responsabilizándola, por un lado, de la crisis económica y, diría yo, la podredumbre en la que para esa atacante está nuestra sociedad, y por otro lado endilgándole el triunfo en primera vuelta de Milei. Es decir, esto se traslada de forma directa a nuestro día a día. Claro. Ahora, yo digo, ¿no? La Argentina no es una isla. No. La Argentina no es una isla. No. Y vos cuando socialmente, o vos caminás por la calle, por lo menos yo, no advierto que no haya una aceptación a todas estas cuestiones que vos estás planteando. Sí. Socialmente está muy aceptado, sí, porque el mundo está muy globalizado, porque vos viajas a Europa y en Europa se vive con total y absoluta normalidad, porque vos podrás tener algunos estados en algunos lugares de Estados Unidos, pero en la inmensa mayoría se vive todo con bastante normalidad también, sobre todo ciudades cosmopolitas como Nueva York y tantos otros lugares que podríamos seguir enumerando. Digo, no es darle una entidad, advierto lo que vos planteás, sí, y me queda clarísimo, pero no es darle una entidad mayor el planteo o lo que hace el gobierno a lo que la sociedad en realidad ya ha aceptado y que probablemente no le dé bola. Yo entiendo lo que decís y yo no separaría al gobierno de la sociedad en este punto. ¿En qué sentido? No porque en la sociedad no haya personas que acompañan nuestras vidas y que las protegen y que se comprometen, por supuesto. Desde ya, eso es así, y por supuesto los cambios de hace 20 años a esta parte, no necesito ni enumerarlos porque creo que toda la audiencia y están muy naturalizados, los conocen además muy bien. No obstante, también tengo que decir, porque trabajo de esto y hace muchos años que trabajo de esto, que las personas trans y las travestis en la Argentina viven un promedio de 40 años. Sí. La respuesta que tengo para darte ante lo que vos me proponés es esta. Y no es que viven 40 años promedio hoy nada más. Venían viviendo ya lamentablemente 40 años, incluso con la ley de identidad de género, incluso con la ley de cupo laboral trans. Milei, a las primeras que despide del Estado, es a las mujeres trans que habían logrado entrar a un trabajo formal por primera vez en sus vidas en el Estado, y quiero aclarar, puestos chicos, precarizados, de muy bajo sueldo, ninguna estaba en el Estado, ni si queda alguna, ninguna estaba para hacerse rica, ni una sola. No. Porque por algo no hay ni una sola diputada trans en el Congreso de la Nación al día de hoy, ni siquiera de las fuerzas progresistas. Entonces, quiero decir que nuestro compromiso es ese. O sea, si yo tengo en la comunidad LGBTIQ+, la población a la que yo mismo pertenezco, personas que no pueden vivir más de 40 años, tengo un problema estructural, de violencia estructural, que no depende de si hay tacheros más o menos amigables con nosotros o si en efecto muchos vecinos nuestros nos quieren, que eso por supuesto ocurre, pero la violencia estructural hay que poder trabajarla estructuralmente. Entonces, yo diría que este es el mayor problema. Y por otro lado, también tengo que recordar que en el mundo hay 69 países en donde estamos criminalizados, no podemos existir en 69 países, y en 7 hay pena de muerte. Entonces, vos ahí me podés decir, bueno, pero no son los países. Perfecto, yo ya sé qué países son. Yo ya sé en qué culturas y en qué estados esto sigue ocurriendo. Lo tengo muy claro. A la vez, cuestiones como las que estamos viviendo hoy con el mileísmo nos acercan
a esos países y nos distancian, fíjate qué paradójico, del mundo al que aspira Milei. Sí, claro. Claro. Es una enorme contradicción. Sí. ¿Es verdad? Es decir, Milei Es verdad. cerca de Israel y Milei cerca de los Estados Unidos. Hay que ver qué pasa ahora con Trump. Igual, no cantemos victoria, porque Trump le quitó derechos a la población LGBTIQ+, durante su primera presidencia. Sí, es una y ahora está persona- amenazando y mucho con funcionarios que van a ser parte de su cartel, de sus Sí, ministerios. es ¿no? un señor mayor que muchas cosas directamente no las entiende. Por supuesto. Está claro, ¿no? Entonces, es un señor de 80 años que hay un claro. montón de cosas que no las entiende. Claro, entonces, bueno, en efecto, yo sí creo que me pasa a mí. Lo que pasa es que, chicos, yo también soy un varón gay que tiene este aspecto y que tengo cierta dimensión pública y que trabajo de periodista. Entonces, bueno, digo, no es que a mí no me atacan, a mí me atacan permanentemente, todos los días de mi vida. Incluso en la calle, no físicamente, pero recibo ataques. Pero no voy a hablar de mí. Lo que quiero decir con esto es que yo ni siquiera soy un varón que se pinta las uñas. Aquí podría estar sentado cualquier persona no binaria hoy que tiene un aspecto masculino y también un aspecto femenino, si querés, y te podría contar una experiencia radicalmente distinta a la de mi andar en esta vida. Entonces, ahí es donde, cuando decimos LGBTIQ+, estamos agrupando en un mismo conjunto a un montón de personas que estamos unidas, pero a la vez también que entre nosotros hay muchas diferencias, porque de ninguna manera mi vida recibe la misma cantidad de agresiones que la vida de un montón de compañeros. Entonces, bueno, ahí es donde trabajamos entre nosotros justamente para poder, te diría, entender qué personas la pasan peor adentro mismo de nuestra población y quienes tenemos todavía, y hasta nuevo aviso, algunos privilegios, ¿no? No queremos que nos dejes de contar la obra que estás Sí, haciendo. bueno, ¿Las próximas funciones cuándo son? Viernes 6 y viernes 13, gracias. Pese a todo esto que yo acabo de enumerar, encontramos la forma con Alejandro Tantanian, el director, con Liliana Viola y con Juanpi Mirabel y mi compañero en escena, de divertirnos. Es el único espectáculo hasta donde tenemos registro que está haciendo humor político con Milei. Creemos que hay miedo, creemos que en general, no sé por qué, pero el humor político había desapareció en general. Digo, puede haber alguna manifestación que se me pierde, pero había desaparecido y lo logramos con los maravillosos textos de Liliana Viola, la dirección de Tantanian, en un café-concert. Es un género que se hizo mucho en la Argentina de la década del 60 y del 70, ¿no? Que lo hicieron Tato Bores, Gasalla, Persia Vale, Eda Díaz, Nacha Guevara, y que se había dejado de hacer por completo. Y este es un café-concert siglo XXI, estamos en el Picadero los viernes a la medianoche, es un espectáculo de medianoche, y es un espectáculo con una entrada súper accesible, y en el que estamos bastante impactados, ¿saben? Porque las personas que están yendo, que por suerte son muchas, están como saliendo recompuestas por poder reírse a lo largo de 1:10, que es más o menos lo que dura, poder sentir que se podían reír de lo que nos está pasando sin reírse de los personajes. Esto es importante. Vieron que hay mucha lectura irónica de algunos personajes de La Libertad Avanza, ¿no? Como a mí no me dan gracia. Pero bueno, entiendo que qué sé yo, hay cosas que dicen ciertas diputadas, bueno, que le dan gracia a mucha gente. A mí no me pasa y tratamos de armar un espectáculo que no tenga nada que ver con eso, pero que a la vez sí pueda plantear humor sobre este presente que es tan devastador en nuestro país. Y al piano está Diego Penelas, que es un músico extraordinario. Están totalmente invitados a venir el próximo sábado, viernes 6 Viernes. y viernes 13. Perfecto. Yo tengo una última y la dejo a mi compañera para el cierre, lo más sintéticamente que puedas. Seguramente esto lo habrás pensado, lo habrás debatido más de una vez, pero mientras yo te escuchaba, pensaba en los jóvenes que votaron a Milei. Sí. Y que en realidad encarnan el futuro. Sí. O aquella visión que un dinosaurio, capaz como yo, que voy a cumplir 55, no ve. Porque, pero, no sé, pero no te hagas eso a vos mismo. No, pero está bien, pero el pibe que tiene 20, Sí. el pibe que tiene 18, que Sí. tiene 17, ve el mundo con otros ojos. Sí.
con ojos completamente diferentes al que los veo yo. Sí. Y seguramente muchísimo mejores, porque el mundo que yo le dejo o que le deja a mi generación no es precisamente el mejor. Entonces, la pregunta sería concretamente, digo, ¿ahí no tenés una contradicción porque es la materia prima del voto o el voto más importante que tuvo Milei en la elección? Yo ahí quiero llamar a la autocrítica lo más fuerte posible a los movimientos que se consideran progresistas en nuestro país, porque que eso haya ocurrido es responsabilidad en parte de los movimientos progresistas. En segundo lugar, esos chicos, esas chicas, no tuvieron que pelear por sus derechos. No tienen en el cuerpo esa experiencia histórica. Son hijos, si querés, en la Argentina, e hijas del matrimonio igualitario ya logrado. Y no porque el matrimonio igualitario sea la ley, sino sencillamente porque les tocó empezar a crecer o incluso empezar a ser jóvenes con estas conquistas ya concretadas que le costaron la vida a miles de personas. Entonces, no tienen la experiencia directa de lo que significó para nuestra parte de la población haber sido de segunda o de tercera categoría en materia legal y en materia social gran parte de nuestra vida. Y no se hizo el trabajo, si querés, ni los movimientos en general, el progresismo, las fuerzas políticas no hicieron el trabajo que para mí deberían haber hecho, que es el de poder insistir y mucho sobre lo que significaba, si se quiere, ese antes y ese después. Sí. Entonces, efectivamente, cuando hay una crisis económica como la que venía viviendo nuestro país, claro, y acá no quiero caer en lugares comunes, pero no me queda otra. Bueno, efectivamente, vos no te vas a detener a pensar si te podés seguir pintando las uñas siendo una persona no binaria o no, porque estás encerrado en tu casa y querés romperla vendiendo bitcoins o querés romperla programando en la Argentina para facturar en Estados Unidos y resulta que el gobierno no te dejaba facturar para Estados Unidos. Digo, esas historias, que está lleno de esas historias, ¿no? Son historias en las que está antepuesta la idea de supervivencia económica, incluso desarrollo económico, desarrollo personal, hacer plata, crecer, a la idea de poder tener de derechos. Sí. Y bueno, yo en este sentido, para ir cerrando también, pero siempre elijo creer, digamos, no sé si es así o no, pero sí, elijo creer que el empoderamiento del gobierno de Javier Milei, el haber ganado, el todavía tener una confianza bastante alta y demás, tiene que ver más con lo económico, con lo que no se hizo, con las faltantes y demás, que con coincidir con este tipo de ideas homofóbicas en cuanto a las comunidades. Sí, creo que sí. Estamos hablando acá de comunidad LGBTIQ+, por obvias razones, porque ustedes tuvieron la gentileza de invitarme. Esto mismo lo podríamos pensar, y lo quiero dejar claro, respecto a otras personas que también están siendo atacadas a diario por el gobierno nacional, atacadas en todo sentido, en las redes, con derechos cancelados, bueno, en fin, con falta de presupuesto, etcétera. Pero ya que estamos, mañana es el 1 de diciembre, ustedes saben que mañana es el Día Mundial de Respuesta al VIH y en el presupuesto 2025 el gobierno nacional prácticamente deja sin un peso y sin cobertura médica a las personas que dependen de la nación para poder seguir viviendo con VIH y recibir el tratamiento que corresponde. La alerta en este momento por estas horas es esta. Gracias, Franco, por venir. Siempre es un placer. Lucila, gracias chicos, gracias.